ver. Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Los muchachos. Mateo 24 y el fin del mundo. Digámoslo. Mateo 24 y el fin del mundo. ¿Cuándo serán estas cosas? Bien, Eh, dígame. todo es un live. Entre Azón, brother. Hablando conmigo, José. Déjame volver para atrás, que fue que me llamaron, me llamó Junior y se puso ahora como Ok, no hay en problema. mini altavoz, no en altavoz, sino en mini, algo así. Ok, no hay problema, no hay problema. Mateo 24 y el tiempo del fin. ¿Cuándo serán estas cosas? Ya vimos lo importante que es Mateo, dónde está ubicado. Es el primer libro del Nuevo Testamento, es uno de los evangelios sinópticos, los cuales se tienen que leer los tres, Mateo, Marco, Lucas y Juan, para que se puedan entender de una manera clara como tal. Vimos parte de todo esto, vimos también que Flavio Josefo fue un historiador del tiempo de Jesús. Nació después de 7 años que Jesús murió como tal. Y esto fue lo que estuvimos estudiando, mis queridos hermanos. La otra vez yo no lo hice de esta manera, no lo coloreé. Puede que ustedes se habían perdido un poco por esta razón. Y como me llegó esto a la mente, así lo puse ahora. Lo coloreé para que se pueda entender cada versículo con cada versículo. Y podamos así machar Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Y así se va a entender de la mejor manera posible con la ayuda de Dios. Ya que lo leímos a manera de introducción, esto lo estuvimos desglosando, pero no hay no lo vamos a leer no para desglosarlo otra vez, sino para que tengamos un contexto de lo que estamos hablando. Cuando Jesús salió del templo, solamente Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Todo esto ya lo aclaramos. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta fue la pregunta que le hicieron los discípulos, en este caso Mateo, Jacobo, Juan y Andrés, fueron los que le hicieron esta pregunta, porque ellos no sabían y querían conocer qué era lo que iba a suceder como tal. Personas que dicen que este capítulo de Mateo 24 es solamente para los judíos, ignoran que Jesús es el que le está dando las instrucciones para el fin del mundo a los discípulos. Y me imagino que el fin del mundo nada más no será para los discípulos, sino para toda la humanidad que espera a Cristo Jesús. No es que para los discípulos hay un fin del mundo y para la cristiandad o para nosotros hay otro. No, 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 no. Jesús englobó todo aquí. ¿Y por qué vemos que para el fin del mundo es que se proyecta esto? Porque Jesús mismo es el que le responde para el tiempo del fin, antes de que venga la venida del Hijo del Hombre, que es Jesús. Así que esta de Mateo 24 es para que tengamos una noción de cómo será el fin del mundo y para que podamos estar preparados y para que podamos tener los pies sobre la roca eterna, para que sepamos dónde estamos parados, en qué tiempo de la historia estamos viviendo y para que nos podamos preparar como tal. Así que esto es vital que lo entendamos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Vamos a ver qué le respondió Jesús a sus discípulos. Jesús le respondió, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense que los discípulos le preguntaron cuáles son las señales que van a venir y qué es lo que habrá para el fin del mundo y todo eso. Vemos que Jesús no le respondió directamente las dos preguntas o las tres preguntas que ellos hicieron.
sino que les dijo algo sumamente interesante, importante y vital. Mirad que nadie os engañe. ¿Será que había mucho engaño para el tiempo de Jesús? Habían sectas. Estaban los saduceos, los celotes, los esenios, los fariseos, los saduceos. Había muchísimas sectas que enseñaban cada una doctrina rara. Estaban los mismos sacerdotes que entregaron a Jesús al Sanedrín, que entregaron a Jesús a Pilato, por la enseñanza tan errada que tenían y que hacían errar al pueblo también. Es tanto así que los discípulos no sabían cuál era el papel que iba a jugar Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús murió, dos de sus discípulos que iban de camino a Emaús, cuando Jesús resucitó, se encuentra en Mateo capítulo 27 por ahí. No, Mateo no, en Lucas 23 creo que es, que está el camino a Emaús. Los discípulos iban tristes e iban conversando, y cuando Jesús se les apareció, ellos dijeron que estaban tristes porque ellos pensaban que Jesús era el que lo iba a redimir, o el que iba a gobernar la nación, así como Pilato y eso, iba a establecer su trono terrenal. Es tanto así que los mismos discípulos, antes de la cena, estaban peleando por quién era que iba a ser el mayor de los discípulos cuando Jesús lo entronizaran como rey. Entonces había un engaño terrible, la gente no sabía dónde estaba parada. Por eso Jesús les dijo que mirad que no desengañe. Es tanto así que los discípulos que le hicieron esta pregunta estaban tan engañados y tan ciegos que ellos tenían su fe puesta en el templo. Porque, oye, ellos mostrándole el templo a Jesús. Jesús, mira lo maravilloso que es este templo, lo grande y lo majestuoso. ¿Qué le dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra de esto, que no sea derribada. Un engaño terrible había para el tiempo de Jesús, mis queridos hermanos. ¿Habrá hoy en día engaño también? ¿Estará la gente creyendo todas las cosas que le dicen hoy en día también? ¿Estará el mundo poniendo su fe en lo material así como lo pusieron los discípulos? Más que antes se ve esto, mis queridos hermanos. Mucho más que antes. Más que antes. Vivimos en un país, especialmente aquí en Estados Unidos, un país que es el país, creo que el número uno en compra y en venta de todas las cosas a nivel mundial. Un país que solamente piensa en lo material, piensa en los edificios, piensa en la cosa grande, en Manhattan, en toda la cosa, que en el Empire State. Dice, perdón que te interrumpa, Sí. Dice una frase que yo leí por ahí, que dice que las personas fuimos creadas por Dios para ser amadas y las cosas fueron creadas para ser usadas más. Sin embargo, las personas son usadas y las cosas son amadas. Tremendo, mi hermano mío. Usted dio en el clavo ahí. Podemos orar y podemos cerrar el meeting. Ya usted lo dijo todo, varón. Eso es tan real, bro. Tremendo, varón. Tremendo, y es así. La gente ama más hoy en día un teléfono, una computadora que al prójimo. Una computadora se daña y nosotros hacemos lo posible, o un teléfono, lo imposible por ponerle una pantalla nueva a un teléfono que cuesta $60, supongamos, pero no somos capaces de darle $1 o $2 a un mendigo que está en la calle pidiendo. Lo mismo con la ropa, somos capaces de comprar tenis de 20 y $30, $40 o $50, depende, y ropa y esto y que lo otro, y no somos capaces de darle $2 o $5 o comprar una comida a una gente que esté muriendo de hambre en la calle. Nuestra fe, nuestra vista está puesta, así como los discípulos, en lo material solamente. En lo material está puesta la fe del ser humano hoy en día. Esta enseñanza de los discípulos es para nosotros. Y Jesús mismo es el que nos dice lo mismo que los discípulos. Mirad que nadie os engañe, mis queridos hermanos. Tenemos que estar atentos, preguntándole siempre a Jesús, para que podamos entender en qué momento de la historia estamos viviendo, para que no seamos engañados.
Mi querida cuñada Marileni acaba de conectarse. Bienvenida. Buenas noches, gracias. No hay de qué, no hay de qué. Saludos para todos. Igualmente, igualmente. Mirad que nadie os engañe. Vamos a ver qué nos dijo Marcos acerca de esto mismo. Porque recuerde que vamos a ir comparando un texto con otro para que podamos armar el rompecabezas completo de esta enseñanza. Jesús respondiendo le comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Lo mismo que en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Lo repite nuevamente en Marcos. Y en Lucas nos dice: él entonces le dijo: mirad que no seáis engañados. El mismo concepto 3 veces, para que no haya duda. 3 veces el mismo concepto, mis queridos hermanos. Hoy en día, el ser humano es lo más fácil de engañar. Los medios de comunicación han hecho del engaño un arte. Un arte tan sutil que la gente está engañada y no le gusta decir que está engañada, sino que le gusta decir que no, que eso es así como dicen los medios de comunicación, como dice la noticia, como dice esto, como dice lo otro. Un ejemplo, no quiero abundar en este tema, pero lo voy a poner como ejemplo, no para que comencemos a hacer una teología ni a estudiar este tema a fondo. La pandemia. Ya nadie habla del COVID, ya nadie habla del virus, solamente se habla de la guerra de Ucrania y Rusia. Y los medios de comunicación ya centran todo el 99% de la noticia para Rusia y Ucrania, apuntando a Putin y apuntando al otro señor como tal. Y apuntando también al Papa, que es el que está intermediando entre los dos para que haya paz aparentemente mundial. Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces la gente engañada y no sabe lo que está haciendo, y la gente solamente cree lo que dice la televisión. No investiga. No le pregunta a Jesús para ver dónde estamos parados, sino que van a la televisión a ver que los acontecimientos de la humanidad, para ver cómo está el mundo. Cuando Cristo Jesús ya había dicho que eso es un engaño, lo que están haciendo ahí. Es verdad, eso es un problema personal, tanto como los que están arriba, los que están controlando ese medio ahí. Sí. Porque si uno no investiga uno siempre va a estar engañado, porque ya ¿quién es que está gobernando este mundo? Como quien dice, es el mismo enemigo. Exacto. Entonces ya si uno no se pone a hacer lo de uno por su parte, entonces uno va a vivir engañado toda su vida. Eso lo vamos a ver Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, hermano mío. Sí. Ya bueno. Tú diste un punto bien interesante, que si tú no te pones a hacer lo tuyo, Satanás te va a llevar. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Adelante, hermano mío. Ahí mismo con lo del coronavirus, un virus mortal, ¿verdad? Que tú tenías que ponerte una mascarilla. Sí. Porque yo no he visto este virus más raro, que te ponen una mascarilla para que tú no respires vida, porque el oxígeno es que vida. Sí. Sin oxígeno el ser humano que muere. Este es el virus más extraño, que te ponen una mascarilla para que tú te salves del virus, pero te enfermes más. No entiendo. Bueno. También era el virus más raro, que tú no te podías pegar de nadie, ni hablar con nadie, que de una vez caía en el suelo, según la noticia. Sí. Que tú no te podías sentar, pero hoy ya, porque el presidente le dio para allá, se cansó del coronavirus y le dio para guerra, ya el coronavirus no existe y la gente sigue todavía como durmiendo. No dicen, no cogen conciencia y dicen, ¿cómo un virus que era tan mortal y que tuvieron que prohibirle la entrada a muchas personas por no vacunarse? Hoy en día ya, ¿entiendes? Se desvaneció porque ya hasta en República Dominicana quitaron la medida preventiva de tarjeta y de vacunación y de mascarilla y todo eso, como que ya se desapareció el virus. Pero lo vamos a dejar ahí para no abundar en este tema, porque si nos metemos en este tema no vamos del estudio hoy. No me escuchen, que tengo información ahí para tirarla, para comenzar a tirar. No me escuchen, para no desviarme del tema. No sé si mi cuñada tiene algo que decir concerniente a lo que estamos hablando. A lo que le dijo Jesús a sus discípulos aquí en Gris. Mirad que nadie os engañe. 3 veces. El engaño iba a reinar hoy en día.
Perdón, habló conmigo. Sí. Pregunté que si tiene algo que comentar también concerniente a lo que estamos hablando. ¿Cuál de los versículos era que estaban debatiendo ahora? El primero, el que está en gris, lo estamos leyendo así en corrido, en línea, en colores. Cada color lo estamos leyendo primero. Mateo 24, 4, 6. Ah, la primera parte de grises que está diciendo. Sí, mirad que nadie os engañe. ¿Usted cree que eso, Bueno, sí, ¿usted cree que eso solamente fue para los discípulos, que Jesús lo dijo, o que eso, Dígame. o que usted cree que solamente mirad que nadie os engañe fue para los discípulos o para nosotros también en nuestro tiempo? No, para nosotros también, porque imagínate, cada vez acontecen cosas que cuando uno viene a ver está más involucrado y es engañándolo. O sea, todo lo que va saliendo uno tiene que tener mucho cuidado porque como va evolucionando la ciencia y todo esto de la tecnología, o sea, cuando uno menos se cree, uno está involucrado en cosas que nada más Dios sabe. Por eso es que cada día uno tiene que tratar de escudriñar más la palabra de Dios y ver lo que Dios nos habla a través de su palabra, porque con todo lo que va aconteciendo y lo que falta, esos mismos métodos que van saliendo por ahí mismo que nos van involucrando a todo Exactamente, y engañando. exactamente. Para que no seamos engañados, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Jesús. Siempre tengamos eso en mente, mis queridos hermanos. Preguntémosle a Jesús. Preguntémosle a Jesús. No le preguntemos a los medios de comunicación. Vayamos directamente a la Biblia y preguntémosle a Jesús. Hagámonos pasar como que somos los discípulos mismos, que estamos en la Biblia, en ese capítulo, que le estamos preguntando a Jesús. Preguntémosle eso mismo. Y entonces dejemos que Jesús nos responda, para que podamos entender cómo es el mundo, cómo está caminando y en qué época estamos viviendo. Mi hermano Kavis, un placer que estés por aquí, hermano mío. Saludos, mi hermano. Un placer, un placer. Estamos hablando de Mateo 24, los engaños de Satanás, tanto para el tiempo de Jesús como para los tiempos actuales. Jesús les dijo a los discípulos y nos dijo a nosotros, mirad que nadie os engañe. El engaño es un alma satánica, es el arma más terrible que el diablo tiene para destruir a la cristiandad. Eso lo vemos desde el cielo cuando engañó a una tercera parte de los ángeles. Lo vimos también, o no lo vimos, lo leímos en Génesis capítulo 2. No, Génesis capítulo 3, con la caída de Adán y Eva, como lo engañó con palabras sutiles. Vemos también cómo comenzó de una vez el engaño a dar frutos, en este caso la muerte de Abel, como Caín su hermano lo mató. Y eso es lo que trae el engaño, muerte. No solamente eso, vamos a ver el verde, el apartado que está en verde de cada versículo. Porque se levanta, siguió Jesús diciendo, mirad que nadie se engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús aquí? Marcos nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El mismo contexto, la mismo que acaba de decir Jesús aquí. Lucas nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Creen ustedes que todo esto que estamos hablando sucedió antes de la caída, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70? Esto fue profetizado por Cristo Jesús. Esto sucedió así como está escrito. ¿Creen ustedes que hubieron falsos cristos en el tiempo de Jesús? ¿Pueden mencionar algunos de los falsos cristos que se levantaron con el tiempo de Jesús? Para ver si fue verdad de esto. Yo no te puedo decir exactamente que mencionaron un falso Cristo así, pero falso dioses sí había muchos.
Ok. Por ejemplo, Herodes quería que se le adorara Sí. a Dios. Ok. Que también quería eso de ser un falso Cristo, porque el único que puede ser adorado es Cristo y el Padre, ¿verdad? Exacto. Porque quería que Juan se le arrodillara, Juan el Bautista, que lo tiró, no, Juan el Evangelista, que creo que fue él que lo tiró en una cocina hirviendo, en un caldero. Entonces sabemos que todo el que quiere que se le adore es un anticristo. Ajá. Es como un falso Cristo, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Se acaba de conectar alguien también, alguien más por aquí. Tenemos a mi hermano William, entre paréntesis, Israel. Es hermano mío ese. Ministro, feliz noche para todos y bendiciones. Feliz noche, varón. Entre paréntesis, Israel. Entre paréntesis, Israel. ¿Lo sabe que sí? Ay, señor. ¿Usted sabe que soy de cariño? Hermano mío, estamos hablando de Mateo 24, estamos leyéndolo con los evangelios sinópticos, ya que usted es la primera vez que entra. Ya vamos por el versículo 4, versículo en adelante. Y así estamos leyendo esta parte que dice, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Vamos por aquí ya. Uf, ahí hay mucha tela que cortar. Sí, y llegó usted que la tijera. Llegó usted que la tijera, varón. Ya. Vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada. Todo esto lo pueden corroborar en la historia si quieren, para que haya más coherencia con lo que estamos hablando. No se queden solamente con este estudio. Estudien ustedes mismos, comparen con la historia cómo sucedió todo para que puedan ver en qué estamos viviendo, en qué época estamos viviendo y nos podamos preparar también. Miren lo que nos dice la pluma inspirada concerniente a los falsos cristos y falsos profetas que se levantaban en tiempo de Jesús, que se levantaron. Cuñada Maribel, un placer que esté por aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Igual para usted. Amén. ¿Saben ustedes que Barrabás se autoproclamó como Cristo? ¿Ustedes saben quién fue Barrabás? El ladrón que iba a ser crucificado, pero el pueblo decidió que soltaran a Barrabás antes que a Cristo. Vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada. Esto lo pueden corroborar en pueden hacer una etimología de la palabra Barrabás como tal. La palabra Barrabás viene de la transliteración aramea, Ebar, que significa hijo del padre. Barrabás es hijo del padre, como tal. Ese es el nombre de Barrabás. De hecho, Barrabás no se llamaba Barrabás, sino Jesús Barrabás. Eran dos Jesús que habían anteriormente, que eso es otro tema maravilloso que lo podemos tratar luego. Adelante. Sí. Cuando tú termines de leer lo que tú vas a leer, entonces que yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal todo, Lady? Buenas noches. Yo bien, buenas noches. Ok. Para los que no conocen, Lady es mi hermana. Como tal. Y Sí, vamos. ¿con qué pueda me permite comentar algo? Adelante, varón, antes de comenzar aquí a leer esto. Que esto está tremendo. No, era sobre eso mismo de Barrabás. Y tú quieres, no sé, después que tú lo leas ahí, comentes algo y para yo decir algo. No, dígalo, porque nosotros nos guiamos de lo que usted dice. Usted sabe cómo es. Mano, y eso de la palabra, no de lo que digan los hombres. Pero entendimos su chiste. No, iba a comentar que, como tú bien dijiste, Sí. históricamente se registra, y de hecho hay una Biblia, una traducción bíblica, creo que es no estoy tan seguro si es la ortodoxa, que suele escribir el nombre de Barrabás como en la Biblia, en esa versión bíblica. Sí. Como Barrabás, como Jesús Barrabás, porque Sí. el nombre, él se autodenominaba el Mesías, Sí. o se llegó según la historia, Ujú. se llegó a autodenominar el Mesías y todo eso, y en la época de Jesús, y antes de Jesucristo, Sí. y antes de que él llegara, habían salido muchos que se proclamaban el Mesías, el Ajá. Cristo. Ustedes saben que la palabra Mesías significa Ungido. el ungido de Dios y todo Ujú. eso. Entonces no era algo nuevo.
Por eso cuando en el libro de Hechos, cuando este hombre, Gamaliel, para allá vamos. Bueno, pues no lo voy a decir, ya usted lo comenta, pero que es algo muy común, Sí. o era algo muy común que se autoproclamaran así el Mesías, y no solamente eso, lo más chocante era que había muchas personas en esas épocas que le hacían caso a esa gente que se autoproclamaban el Cristo, como también sucede hoy en día. A lo largo de la historia siempre algún curioso, alguien influenciado por el mismo Satanás, Sí. que se autoproclama Jesús o el Mesías o cualquier cosa relacionada a Cristo. Hay muchísima gente que lo sigue y eso es lo más lamentable. Sí. Gracias, hermano mío. Carla, bienvenida, un placer que estés por aquí. Gracias, saludos a todos. Saludos. Ya, bueno, Sí, la pregunta que te iba a hacer ahorita, antes de que empiecen con el tema, sí. son dos preguntas. La primera, ¿cómo se llama el tema que el nuevo tema ese de que estamos tratando ahora? Y la otra, que si aquí se van a mencionar todo lo que va a pasar por la venida de Cristo, como los falsos dioses que se van a levantar, y eso, si lo vamos a tratar todo eso, o solamente algunos, como algunas señales de cómo Satanás te va a engañar, tú sabes. Yo sí sé que se va a poner de Jesús, que esa es como la última, ¿verdad? Ya hablamos de eso una vez. Okay. Pero no sé cuál es más. Yo no sé si lo vamos a tratar todas o solamente algunas. Bueno, la primera pregunta que hiciste es, estamos tratando una serie como tal. Esta es la segunda parte de la serie. La serie se titula Mateo 24 y el fin del mundo. Mateo 24 y el fin del mundo. Aquí vamos a abarcar todo lo relacionado al fin del mundo, como Cristo lo planteó. Porque estamos hablando de las palabras de Cristo, la respuesta de Cristo a sus discípulos. Los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿cuándo serán estas cosas, estas señales, y cuándo se acabará el mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Como tal, entonces Jesús les está respondiendo. Y eso es lo que estamos analizando, la respuesta que le dio Jesús. Todo esto, lo que Jesús dijo en Mateo 24, se cumplió en el tiempo de Jesús, excepto en la venida del Hijo del Hombre. Todo eso se cumplió en el tiempo de Jesús, antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Para que puedan tener un amplio conocimiento en cuanto a esto, léanse el libro de Lamentaciones, que nos está hablando de cómo cayó Jerusalén en la primera vez, porque esta es la segunda caída de Jerusalén. En el año 70 es la segunda caída de Jerusalén. Para que podamos entender la segunda caída de Jerusalén, que esto es lo que estamos estudiando, tenemos que irnos a la primera, porque la segunda fue lo mismo que la primera. Y el mismo Jesús comparó esta destrucción de Jerusalén, esta segunda, que es la que estamos tratando ahora, con el fin del mundo. O sea, que vendrán aparentemente, simbólicamente, 3 destrucciones de Jerusalén como tal. Yo lo vería de esa manera, porque serán los mismos acontecimientos uno tras otro, que es lo que vamos a estar desglosando en esta serie con la ayuda de Dios. Adelante. Quería añadir algo a lo que tú mencionas, es que esta profecía las profecías del Mateo 24, también Marcos 13, que es básicamente la misma, son profecías de doble cumplimiento. Como tú bien mencionaste ahora, tuvieron un cumplimiento que con la historia uno lo corrobora, como tú ya has mencionado, con Jerusalén, que Jesús dijo que va a dar piedra sobre piedra que no sea derribada. Sucedió así mismo como Jesús lo profetizó. Pero la misma profecía de Mateo 24 tiene un cumplimiento profético en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús, ¿entiendes? Y es lo que a lo largo de la historia también se ha visto, como poco a poco, y también lo podemos ver hoy en día, como poco a poco se va cumpliendo eso. Proféticamente hemos visto que se han levantado falsos cristos, guerras, rumores de guerra, pestilencia, terremotos, todas esas cosas que ya la profecía lo menciona, han sucedido, ¿entiendes? Y algo que quería agregar ahí, ya para terminar con el comentario, en relación a algo que mencionó Lady, Satanás utiliza los medios habidos y por haber para que el ser humano sea engañado. Hay personas que son engañadas con la idea de que vino Jesucristo,
Entonces Sí. Satanás utiliza un falso Cristo para engañar a esas personas que no tienen conocimiento de la Biblia y que son fáciles de engañar en ese sentido. ¿Entiendes? Por ejemplo, a alguien que conoce de la Biblia, que sabe de estos temas, quizás Satanás no le vaya a entrar por ese lado. Porque o sea, tú no vas a caer fácilmente. ¿Entiendes? Pero te puede venir con otro tipo de engaño. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, y él es experto engañando. O sea, fíjate cómo lo hizo. Así fue que él tentó a Eva. Entonces, lo que quiero decir en cuanto a eso es que Satanás utiliza los medios habidos y por haber para engañar al ser humano, para destruir al ser humano. No necesariamente tiene que ser con los falsos cristos, pero es uno de los métodos que él obviamente utiliza. Quería comentar eso, ministro. Ok, gracias hermano mío, gracias. Jessy, un placer que estés por aquí con nosotros también, bienvenida. Bien, uno de los falsos cristos que se levantó en el mismo tiempo de Jesús fue Barrabás, el que iba a ser crucificado, y no fue crucificado porque el pueblo pidió a Barrabás en vez de a Jesús. Estaban dos cristos como tales, uno falso y otro verdadero. A ver qué aquí. Ok, perfecto. Barrabás había pretendido ser el Mesías y había actuado con maldad. Dominado por el engaño satánico, sostenía que él pertenecía, que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. El contraste entre ambos era muy marcado, entre Jesucristo y Barrabás. Los dos se llamaban Jesús. Uno se llamaba Jesús Cristo y otro Jesús Barrabás. Siempre en el Evangelio, en Mateo capítulo 27, al 26 al 26 al 28, van a encontrar que siempre se refiere a Jesús el Cristo. Jesús el que fue crucificado, como el ángel se lo respondió a María. Porque habían dos Jesús, uno que no fue crucificado y otro que fue crucificado. Barrabás había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Oigan esto. Afirmaba contar con poderes religiosos y con el derecho a establecer un nuevo orden distinto. ¿Era un Cristo? ¿Era un falso Cristo? ¿Podía hacer milagros? ¿Tenía poder? ¿Tenía gente? ¿Tenía discípulos? Claro que sí. De hecho, lo encontraron robando por ahí, no sé si fue mango o algo. Una sedición que estaban haciendo para contrapirar con Pilato y eso, y lo agarraron con sus discípulos. Él tenía discípulos igual que Jesús, andaba por las calles como Jesús también, enseñando, pero un evangelio distinto. Este falso Cristo reclamaba lo mismo que Satanás en el cielo, el derecho a todo. Cristo, en su humillación, era poseedor de todas las cosas. En él no había tinieblas. Esta cita la encontramos en el deseado de toda la gente, la podemos encontrar. Y conflicto, se me fue la cita del libro. 275, párrafo 3. No solamente eso. Hechos, capítulo 5, versículo 34 al 39, que es parte de lo que mi hermano Israel estaba hablando. Nos dice la misma Biblia lo siguiente, de los cristos que se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén. Miren cómo nos dice la palabra de Dios. Lo pueden anotar este versículo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, o sea, que era alguien poderoso, que era un Cristo, que era un Mesías, que era alguien poderoso, algo digno de admirar. Y se unió un número de 400 hombres, prácticamente 400 discípulos, 400 seguidores se le armó. Óigame, que cada persona que se levantaba anteriormente se le unía una multitud. ¿Sucederá eso hoy en día también? El último profeta que tuvo la República Dominicana, hablo así porque todos prácticamente somos dominicanos, fue el mentado Peregrino, hace unos cuantos meses, no sé si ustedes se acuerdan, que removió la República Dominicana completa. Es tanto así que hasta Abinader le dio un sancocho en su casa, creo que fue.
lo invitó a comer y le dio arroz con habichuela allá en su casa. Hasta el mismo presidente detrás de este anticristo, de este falso Cristo, como tal. Y la república completa atrás de él. Y hacía esto y hacía lo otro. Y la gente ciega. Igual que como se levantó Teudas en el tiempo de Jesús. A este se le unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron, o los que le obedecían, fueron dispersados y reducidos a nada. Eso sucede siempre. Con todas las sectas, con todos los falsos cristos. Cuando muere o cuando sucede cualquier cosa, se dispersa todo el mundo y vuelve a la normalidad. Porque no tenía una base sólida a lo que él enseñaba. No solamente eso, después de este se levantó Judas el Galileo. En los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Igual que Teudas. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es del hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, porque no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles, tuvo Gamaliel que sacarlo afuera y decirle y ponerlo claro de lo que estaba sucediendo, porque ellos mismos puede que iban a seguir a esta gente. Por eso Gamaliel sabiamente, mediante la voz de la experiencia que les estaba hablando, le dijo: miren, ustedes saben lo que sucedió anteriormente, no cometamos los mismos errores. Por eso Cristo en Mateo 24 siempre va a aludir al pasado para que podamos entender el futuro. Para que veamos los errores del pasado y podamos prepararnos para un futuro. Eso mismo fue lo que hizo Gamaliel como tal. Y Mateo 24 está así mismo, todo así mismo, todo así mismo. No solamente eso. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Y Lucas capítulo 21, versículo 8 nos dice: y el tiempo está cerca. Habían guerras en el tiempo de Jesús como tal. Ustedes saben algo, que había un fuerte conflicto anteriormente en el mismo tiempo de Jesús. Herodes estaba enemistado con Pilato. Eran dos reyes que se odiaban a muerte como tal. Había rumores de guerra en ese entonces. En los países vecinos también habían guerras entre las sectas judías, los celotes, esenios, todas esas sectas también estaban por darle un tumbe al gobierno de Pilato como tal. El mismo Judas, que lo encontraron en una sedición, era conspirando con el gobierno para derrocarlo, para darle un golpe de estado también al gobierno. Y todo esto sucedió en el tiempo de Jesús. ¿Ha habido rumores de guerra en nuestros días también? ¿Ha habido guerras? Esa pregunta está de más, porque vivimos en un mundo que no ha habido paz desde la creación. No ha habido paz. Desde que entró el pecado. Desde que entró el pecado hay guerra, mis queridos hermanos. Es tanto así que en el cielo había guerra, por eso Satanás fue expulsado del cielo, porque Jesús no permitió, Dios tampoco permitió que se siga manifestando de la manera en que estaba esa guerra en el cielo. Si en el cielo, que es un lugar santo, había guerra, habrá guerra hoy en la tierra también. Eso no hay ni que contestarlo, mis queridos hermanos, eso es más que obvio. Ah, no, pero que eso nada más fue para los judíos. Mateo 24 fue para los discípulos solamente. Bueno, la guerra nada más fueron para los discípulos. Los Cristo también fue para los discípulos. Y nadie se engañe, también fue para los discípulos. Pero aún no es el fin, nos dice Jesús. Eso también fue para los discípulos. Para nosotros sí es el fin, pero de otra manera.
No nos dejemos engañar, mis queridos hermanos. El diablo no quiere que entendamos esta profecía de Mateo 24 la excusa de que fue para los judíos. Que fue para... La Biblia entera fue escrita para los judíos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿La votamos? Well. Tremendo. Diga, varón. Quería comentar que es importante notar al ver estas profecías, como que el énfasis que Jesús le hace, ¿sí?, a lo que estuviste ahorita leyendo sobre el tema de los engaños, sí, sobre las cosas que él aquí dice. O sea, es tan importante uno como cristiano, como creyente, estudiar esto a profundidad, porque Satanás utiliza muchísimas formas para engañar, sí, para hacer creer que fulanito de tal es ya sea profeta o falso Cristo, ¿me entiendes? Ajá. O sea, utiliza señales que tú dices, wow, pero este tiene que ser o lo envió Dios, o no sé, hay algo raro, sí, porque Satanás, o sea, imagínate tú que una gente te haga un milagro, una vaina rara así, ¿qué es lo que tú vas a pensar? no, y eso O de sea, Dios que tú ya. veas que te está haciendo, qué sé yo, cosas raras así, tú vas a Ajá. decir, pero algo tiene que tener esta persona. Ujú. Entonces uno tiene que, la sierva del Señor dice que llegarán tiempos donde uno tendrá que estar tan aferrado a la palabra de Dios que aunque hagan caer fuego del cielo, hagan todos los milagros raros y toda la vaina rara que hagan, aunque uno vea lo que vea, uno va a creer por encima de lo que uno ve lo que está escrito. Exacto. ¿Entiendes? Esa es la fórmula para uno no caer en esos engaños satánicos. Porque tú sabes que tú que mencionaste hace un momento que han aparecido profetas así, que haciendo milagros y todo Sí. lo que es raro, y la gente que anda ahí creyéndole que hay, que gran, uy, que el profeta por uno de tal. Sí. Y tú ves que esa gente dice que hacen milagros, y tú ves tantos seguidores que tienen esa gente que tristemente no te llevan a Cristo Jesús, sino que te llevan a ellos. Exacto. O sea, son como que personas que tratan de crecer ellos mismos en lo que andan haciendo, y la gente como que son full fanáticos de esas personas. Sí. ¿Entiendes? O sea, no son personas que te llevan a Dios, sino que te atraen hacia ellos mismos. Ujú. Entonces, cuando tú ves que ese tipo de cosas sucede, uno tiene que, o sea, tener como que cuidado. Uno no debe de seguir a hombres, sino seguir a Cristo Jesús. Amén. Al único hombre que uno debe de seguir, 100% hombre, 100% Dios, a Cristo Jesús, más nadie. Y seguirlo según lo que su palabra estipula, no según las reinterpretaciones de los seres humanos, porque como usted mismo en ocasiones ha mencionado, ministro, hemos dialogado sobre eso. Se han levantado muchísimas sectas que se autoproclaman, los líderes de esas sectas se autoproclaman ser Cristo Jesús, y óyeme, te utilizan cosas de la misma Biblia para formular sus argumentos, sus ideas y sus interpretaciones. Y lo más triste aún de eso es que hay muchísima gente que sigue esa religión y que sigue a esos líderes religiosos que se autoproclaman Cristo. Entonces, son cosas que son realidades que estamos viviendo, a las cuales nosotros como cristianos debemos de prestarle mucha atención. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. La palabra de Dios habla de Cristo Jesús. Si no nos comemos cada día ese libro, lamentablemente nosotros estamos a expensas, o estaremos a expensas, de caer en esos tantísimos engaños que Satanás tiene. Exacto. Disculpe, ministro, que me tomé mucho tiempo. No, varón. Podría varón añadirle a eso mismo, ya que usted tocó ese tema que hemos hablado. Daros el testimonio brevemente, de 2 minutos ahí resumido. Cuando fuimos a debatir a la iglesia de la Diosa Madre. Nosotros fuimos una vez hay una iglesia acá en Estados Unidos que se llama Iglesia Misionera de Dios. Misionera. Uh-huh. Y entonces ellos creen en un señor que se llama Sanjón, que es el fundador de esas ideologías que ellos tienen, y ellos creen que ese señor, que él es Cristo, que él es la segunda venida de Cristo. Sí. Pero miren, nosotros, Diego y yo, cuando fuimos para allá, nosotros ya sabíamos lo que esa gente creía, porque habíamos dialogado, estudiado y todo eso. Pero esta gente te utiliza textos bíblicos y reinterpretaciones, o más bien dicho, malas interpretaciones de los textos bíblicos. Ajá. Para armarte el rompecabezas de creencias que ellos tienen. Uh-huh. Y parece a simple vista, parece coherente lo que ellos dicen. Sí. Si tú no sabes lo que la Biblia enseña,
si tú no has estudiado un poco la Biblia, tú caes en esos disparates de creencia. Yo lo digo así, o sea, francamente, porque eso es un disparate de creencia, y eso es algo influenciado directamente por el mismo enemigo. Entonces nosotros fuimos esa vez, y yo me he topado muchas veces, porque ellos son muy misioneros, por eso se llaman así, iglesia bíblica, o sea, misionera, porque ellos son muy misioneros. Y la mayoría de personas, yo creo que aquí todos somos jóvenes, no sé si tienen 30 años, imagino que somos menos de 30 años, todos los que estamos acá. Pero la mayoría de gente que estaba en esa iglesia eran jóvenes, de la edad de Yego, de la edad mía, jóvenes de así de 30, 25, 20 años y más jóvenes de ahí. Y yo me di cuenta de que obviamente es más fácil y sencillo tú moldear la mentalidad o la forma de pensar o de creer algo de un joven, porque normalmente los jóvenes son los que menos conocen, los jóvenes de hoy en día incluso, son los que menos conocen los temas bíblicos. Sí. Entonces, en lo personal, y me imagino que ha pasado contigo, Joel, también, no sé si con otro de acá, en la calle yo me he topado muchísimas veces con esta gente. A mí me gusta dialogar y yo le doy el número y todo eso, y me paso así un rato hablando. Pero yo, o sea, es chocante ver cómo estas personas tienen esas creencias bien arraigadas. El otro día yo tuve un diálogo que yo le comenté a Joel con un muchacho por WhatsApp, y yo le respondí a todo lo que él me decía, pero yo le respondí que, o sea, que él estaba errado en esas creencias. Ellos creen literalmente que ese señor que se llamó Ansanjón porque murió, y que incluso él fue adventista, ese señor. Ustedes pueden investigar la historia de esas creencias ahí. Sí. Ellos lo adoran a él como si él fuera Cristo Jesús, la segunda venida y todo eso. O sea, lo adoran a él como que ese es Jesús, que él es Jesús y hay que adorarlo a él. Que el Jesús histórico, el que vino hace 2000 y pico de años, ese fue el mismo Jesús que vino, ese tipo nació en el año 1900, no me acuerdo en qué año fue que nació, pero fue en el 1900 por ahí, murió en el 85, el tipo. Entonces ellos de ahí tienen esa idea. Y en este capítulo, ya para culminar con este punto, en este mismo capítulo de Mateo 24, y en otros textos bíblicos que hablan sobre estos temas de apocalíptica bíblica, o sea, de los temas relacionados al fin del mundo y la venida de Cristo, da claves, presenta puntos importantes para uno conocer cómo será la venida de Jesús. Porque esta religión, ellos dicen que este señor Ansanjón es la venida de Cristo. Sí. Pero uno refuta eso con los argumentos bíblicos. Por ejemplo, la Biblia dice que todo ojo le verá en Apocalipsis, también dice que vendrá en las nubes, también dice que vendrá con poder y gran gloria. Un montón de señales que la Biblia da, que nos ayudan a nosotros a entender y a estar percatados ante los engaños de Satanás. Cuando venga alguien que diga que no, que Cristo Jesús vino por aquí, y Mateo 24 lo dice, uno no debe de creer en esas cosas, ¿entiendes? Discúlpeme lo que me pasé, pero ya era... No, está buenísimo. Nosotros podíamos, óyeme, lo que nosotros vivimos podríamos plasmarlo aquí en estos versículos, porque estos versículos van acorde a lo que nosotros vivimos con esa iglesia dialogando este tema. Con esa secta dialogando este tema. Ese señor se autoproclamó como Jesús. Es tanto así que yo estuve viendo ahorita un debate de un teólogo de esa denominación con un teólogo evangélico, donde el teólogo de la otra denominación, de la diosa madre, también tienen a una mujer que se llama Ginger Hill, que es la diosa madre, es la Nueva Jerusalén. Esa otra de las creencias, otro sancocho más. Esa otra también. Se tiene que orar en el nombre del Padre, del Hijo y de Anshanhon, que es o no, de Ginger Hill, que es la mujer como tal, que es la representación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Ya tú puedes saber. Todo eso lo tuve yo escuchando y dialogando ahorita y analizando. Yo me estaba volviendo loco, la cabeza me iba a explotar ya, no aguantaba más. Y todo eso sucede, mis queridos hermanos, cuando no se le pregunta a Jesús de cómo es que va a venir Él como tal. Otra cosa, antes de Jesús venir, tienen que caer las 7 plagas del Apocalipsis. No veo ninguna de las plagas que cayeron con el tiempo de Anshanhón como tal, pero eso será para otro tema. Y así. Pero, a pesar de que iban a venir Cristo, de que iban a haber muchos engaños, Jesús nos da una esperanza en estos versículos. Una esperanza que, si no fuera por esta esperanza, no podríamos
tener paz en nuestros corazones. No podríamos tener la certeza de que Jesús está al control de todo. Jesús nos dice en Mateo 24, pero aún no es el fin. Vendrán cristos en guerras, rumores de guerra, te van a engañar, va a suceder eso. Se le va a levantar un anticristo en la misma iglesia. Va a venir esto, va a venir lo otro, pero aún no es el fin. Y que la guerra de Ucrania, eso es, en pocas palabras, discúlpeme el término, disparates. Aquí nos dice que huiréis de guerras y rumores de guerra, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo he visto los medios de comunicación que le están dando un ensalzamiento a estas guerras y a todo esto, como que es el fin del mundo, que es la tercera guerra mundial, que ya todo el mundo se va a morir. Pero ellos llegan a esa conclusión porque no le preguntan a Jesús. Ellos hacen su pregunta y hacen también su respuesta como tal. No le preguntan a Jesús. Jesús nos dice que todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. Si viene Ucrania, y si viene Rusia, y si viene China, y si viene Haití, y República Dominicana, y los mameyes y los guandules, y San Juan de la Maguana a pelear, puede pelear todo el mundo. Eso no es el fin todavía. De hecho, una guerra, una tercera, cuarta o quinta guerra mundial no es que va a acabar el mundo, sino son las 7 plagas que están en Apocalipsis. No es una guerra de misiles, que va a venir Trump y que se va a levantar y con el pie izquierdo un día y que le va a apretar un botón y ya todo el mundo se acaba. Eso no va a suceder. Tenemos que dejar de prestarle más atención a las respuestas del fin del mundo que dan en los medios de comunicación y prestarle más atención al que conoce las profecías, al que conoce el tiempo desde el principio, al que está rigiendo el mundo y al que sabe cómo las cosas van a terminar, para que nos podamos preparar. En los medios de comunicación no te van a dar esta esperanza, no te van a decir que aún no es el fin, sino que te van a decir que el mundo se acabó. Jewel, Adelante. quería agregar algo en eso que tú dices ahí, que es algo en lo que yo he hecho énfasis en estos días, porque tú ves que mucha gente cuando se escucha guerra, que se están matando ellos quién, con los cuantos, Sí. la gente se olvida, sobre todo los cristianos, he visto que ha sucedido eso, como que se turba. Y fíjate que Jesús dice acá en luego de hablar de eso, de los rumores de guerra y todas esas cosas que van a suceder antes de su venida, Sí. la gente se turba, o sea, se angustia, Sí. se asusta, ¿me entiendes? Y Jesús dice claramente, no os turbéis, o sea, no se afanen por esto, no se vuelvan locos, no se asusten, porque tenemos una esperanza. Y miren, eso es lo más bello que nosotros tenemos como cristianos, y es la esperanza de que el dueño del mundo, el creador de todo, tiene todo bajo control. Amén. Aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, se caiga quien se caiga, Dios tiene control y tiene cuidado de nosotros. Amén. La Biblia lo dice así. La Biblia dice que cuando yo temo en el Señor, yo confío. No tiene que confiar en el Señor, ¿me entiendes? Que nuestra vida está aguardada en el Señor. Y por eso uno no debe de alarmarse, porque estas son cosas que deben de suceder. Exacto. Y bien lo vemos que están sucediendo. Y esto nos debe de traer más esperanza, porque la venida de Cristo Jesús está más cerca que cuando creímos, como Amén. dice Pablo. Y mira con lo que cierra Lucas capítulo 21, hermano mío. Esto es una maravilla de escrito. Estos evangelios sinópticos es una maravilla. Porque uno arroja luz sobre el otro y se puede armar el rompecabezas. Míralo cómo llega esto mismo de lo que estamos hablando aquí. Mira lo que nos dice Lucas en el apartado rojo. Y el tiempo está cerca, nos dice Lucas. Mas no vayáis en pos de ellos, en pos de los anticristos, en pos de los que te engañan y en pos de los que hacen rumores de guerra y todo eso para que la gente se turbe. En este caso, en pocas palabras, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que te turban a ti. En cuanto a la guerra y los rumores de guerra. ¿Por qué más tú conoces que se están acabando el mundo? Es por los medios de comunicación. Entonces la gente hoy en día está yendo en pos de ellos, en pos de lo que te están vendiendo como tal. Pero Cristo nos dice que no vayamos en pos de ello, porque aún no es el fin. Adelante, no sé quién iba a comentar. Hello, Carla, tiene hace rato una mano ahí. Oh, discúlpame, Carla, que no te veía. No veía que tenías la mano, discúlpame. Adelante. Está bien. Lo que yo quiero decir referente a lo que ustedes están explicando es Sí. que, por ejemplo,
ahora mismo, en cierto sentido, la situación de caos a veces le da a uno como cierta motivación para uno acercarse más a Dios, pero en cierto sentido, ¿verdad? Porque a veces esa motivación actúa en nuestra contra, porque una vez ya encontramos que se fue la guerra y que volvió a la paz, entonces ya volvemos nosotros a nuestro mundo. Buen punto ese. Eso es cierto. Entonces, referente a eso, ustedes dan como una palabra de aliento de que ahora no es el tiempo, que se va a acabar todo. O sea, la palabra de Dios da una palabra de aliento, ustedes la están exponiendo. Entonces, realmente, el que no se vaya a terminar todo, el que realmente quizás quede un poco de tiempo aquí sobre la tierra, no significa que no sea tiempo para prepararse y que no sea un tiempo muy peligroso, porque realmente este tiempo es crucial y es muy peligroso. Amén. Y si nosotros estamos motivados por lo que sea para buscar del Señor y para conocerle un poquito más, aunque sea, o sea, no debemos en cierto sentido volver para atrás, sino salir adelante, no por guerra, no porque se levante la nación contra nación y reino contra reino como ahora quizás, ni por lo que esté pasando por ahí alrededor, sino porque Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros y ya el tiempo se está acortando. Cada vez que vemos una señal de esa cumpliéndose, significa que aunque falte un poquito de tiempo, se está acortando cada vez más. Sí. O sea, el día que pasamos es un día menos ya que nos queda. Entonces realmente debemos de aprovechar el tiempo y buscar más cada día del Señor con temor y temblor. Y si alguno siente un llamado, quizá por la guerra, quizá por lo que esté pasando, que se acerque a Dios. Que si se acercó por cualquier tontería o por cualquier cosa de esas que están pasando, realmente no son tonterías, son cosas difíciles por las personas que pierden sus familiares y así. Pero si usted siente acercarse a Dios por esa cosa, búsquele, porque al final el Señor le va a estar predicando, va a estar recibiendo su palabra, y si le corresponde arrepentirse por haber escuchado la palabra de Dios, sería algo maravilloso también. Entonces realmente hay que aprovechar el tiempo, saber que son tiempos peligrosos y saber que Dios tiene un número que se ha de completar, y si el número se completa en todo este proceso, y uno no le dio tiempo de acercarse, entonces sería algo muy triste y muy lamentable. Gracias, Carla. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos dice Pablo en Hebreos capítulo 3. Y el capítulo 4 también. Adelante, hermano mío. Disculpa que interrumpa, ministro. Algo breve. Eso que dice Carla es tan importante porque fíjate que Dios utiliza todos medios para atraer la atención de sus hijos, para que sus hijos, para que su creación, para que los seres humanos vuelvan a Él. ¿Entiendes? Y uno tiene que tomar ocasión de esto para reflexionar en su vida y conectarse con Dios, o sea, aquellos que no se han entregado al Señor, entregarse a Él, porque la venida de Cristo está cerca, y no solamente por eso, sino que también uno se puede morir en cualquier momento. Exacto. Y no es que uno suene alarmista, pero es la realidad de la vida, ¿entiendes? Y como tú mencionas, o sea, uno tiene que entender que Dios nos está llamando, que cada día Él toca la puerta de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios llama en todo tiempo a todos los hombres que se arrepientan, ¿entiendes? Que se arrepientan, que vuelvan a Él, que se tornen de los caminos perversos y los caminos malos por los que el ser humano suele andar, y que vaya el camino de la salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Porque solamente a través de Cristo es que hay salvación, y sin Él, por más que tú hagas lo que tú hagas en esta tierra, de nada te sirvió, porque, ¿me entiendes? Amén. Gracias, hermano mío. Vemos que en cada una de esas amonestaciones Jesús, aunque no lo decía así como tal, Él estaba llevando a sus discípulos hacia Él. Él lo estaba llamando a Él, lo estaba llamando a su palabra, lo estaba llamando a la verdadera adoración, lo estaba llamando a la verdadera creencia como tal. Vivimos en tiempos peligrosos, mis queridos hermanos. Les decía al principio que ustedes no se habían conectado, que Mateo 24 hoy, o Mateo 24 tiene más relevancia hoy que en tiempos de antaño, porque está escrito de una manera escatológica, o lo que se conoce como eventos finales, como los eventos finales de Jesús para el fin del mundo. Está escrito para este tiempo, está escrito
Mateo 24. Jesús se lo dio a sus discípulos en ese entonces para que pudieran entender lo que iba a suceder como tal. Pero el contexto es el fin del mundo y la venida del Hijo del Hombre. En eso está escrito Mateo 24. Es el deseo de Jesús que nosotros entendamos este capítulo, que lo podamos poner en práctica y que lo podamos desglosar con las personas que aún no conocen en qué pie están parados. ¿Ustedes creen que el ser humano sabe dónde está parado? El ser humano no sabe lo que está haciendo con su vida. El ser humano no sabe en qué creer. Hay 10.000 direcciones diferentes y todas te quieren llevar al Padre, pero hay una sola, y ese es Cristo Jesús. Por eso, si hoy oyeres su voz, querido hermano, no endurezcáis vuestros corazones. Cristo Jesús nos está llamando con todos los acontecimientos que están sucediendo. Nada es casualidad. El tiempo se acerca, así como nos dice Lucas aquí en el capítulo 21, versículo 8. Pero Mateo nos dice que aún no es el fin. El tiempo se acerca, pero aún no es el fin. Pronto será el fin, porque el tiempo se está acercando para ello. Puede que una persona que tú conozcas hoy sea el fin de una persona que pudiste ver ayer. Dios libre, man. Por eso tenemos que compartir este evangelio, mis queridos hermanos del reino, para que las personas, así como dijo Carla, se puedan preparar para encontrarse con su Dios prontamente. No sé si tienen algo más que comentar antes de concluir. ¿Me estás escuchando, yo, güey? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Adelante, sí, ahora sí. Ok, yo quería decir algo de ahorita, brother. Adelante, hermano mío. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí te escuchamos. Y es muy importante lo que quería decir, que era sobre que el diablo tampoco es una persona que va a venir a referirse, por ejemplo, como Cristo. En estos momentos no puede salir un falso Cristo, porque la gente le van a llegar de una vez. ¿Entendemos? Sí. En estos momentos Satanás te engaña a través de muchas cosas que tú ni te imaginas que te están engañando. Sí. Él se disfraza muy bien para engañar a la persona. Por ejemplo, comenzó con el virus. Engañó a miles de personas con esto. Ahora está empezando con una guerra. Está engañando también a cuántas, a millones. Al mundo completo, mundo completo. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Por ejemplo, como dijo Carla, como está diciendo tú y mira, que Dios permite eso para que las personas acudan a Él. Busquen un refugio seguro, sea por miedo, sea por lo que sea. Dios lo que quiere es que el mundo entero se salve. Pero, como te digo, en estos momentos Satanás no puede venir a hacer un engaño a una persona como un falso Cristo. ¿Por qué? Porque la gente le va a llegar de una vez. En estos momentos Satanás está engañando a la persona a través de la televisión, como dijo Yehuel, de la alimentación, de la filosofía, de la música, de la película y de un sinnúmero de cosas que usted no se imagina. Real. Usted me dirá a mí, ¿y cómo yo me daré cuenta de si yo estoy siendo engañado hoy en día por Satanás? Fácil. Pregúntele a Jesús. Pregúntele a Jesús y ya. Arrodíllese. Pregúntele a sumamente todo, porque aquellos que no se dejan engañar, según la Biblia, son los que tienen la fe de Jesús y guardan su mandamiento. O sea, las personas que están en una íntima y profunda relación con el Señor, no confiando ni en su mente, ni en ellos mismos, sino confiando plenamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para que podamos entender mejor y no seramos engañados, para eso Jesús nos da las características para que podamos reconocer a un falso de un verdadero profeta, que eso también lo vamos a analizar un poco aquí, en este contexto de Mateo 24. Pero ya no lo vamos a profundizar tanto porque acabamos de hacer una serie reciente de 7 capítulos de los falsos y verdaderos profetas. En este caso la serie se titula El Espíritu de Profecía, que lo estaré subiendo pronto con la ayuda de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué les ha parecido este estudio?
en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, en lo que se ha dicho como tal. Muy bien el estudio. En el punto. Gracias, hermano mío, gloria a Dios. No sé si mi cuñada tiene algo que decir por ahí, que está callada. Las dos están calladas. Yo iba a decir, Joel, que... perdón, que... Adelante, hermano mío. No, vida. yo iba a decir que el hombre, Sí, por naturaleza, es bien pecaminoso y eso, y siempre tiende a elegir los caminos malos. Entonces, por eso el hombre siempre necesita de Dios, siempre. amén. Entonces, si no buscamos de Dios, estamos mal, estamos jodidos. Si no buscamos de Dios, estamos buscando del diablo automáticamente. Ya lo sabes, estamos engañados. No, el que no busca a Dios está buscando al diablo. Ya. Y tú dices, no, que yo no estoy buscando a Dios, tú estás buscando al diablo automáticamente. Solamente hay dos caminos, no hay 3, ni 4, ni 5, son 2. Claro. Por eso Jesús nos llama hoy, para que podamos reconocerlo y podamos entregarnos a Él ahora que hay tiempo. Adelante, mi cuñada. No, simplemente quería decir, está muy bueno el estudio y quería traer una cita bíblica de lo que estaba diciendo el hermano José, creo que era, me parece que era, que estaba diciendo que la persona había muchas personas, y hay muchas personas que están siendo engañadas por medio de filosofías huecas. Sí. Entonces vamos a ver lo que nos dice Colosenses 2:8. Nos dice, en el nombre de Jesús, Amén. Jesús, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que quería compartir con ustedes también, esa lectura bíblica, para que recordemos que a veces las personas vienen y traen como la religión que estábamos hablando ahorita, Sí, traen como una idea que parece convincente sí. ante nosotros, pero que no nos dejemos engañar, porque la misma palabra nos advierte de eso. Sí. Interesante, dice tradiciones, no nos dejemos engañar por tradiciones de hombres. Conforme a Así los mismo rudimentos, conforme a los rudimentos del mundo. Si comenzamos a hablar de tradición y cómo la gente está engañada, no terminamos hoy, ni mañana, ni en un mes, ni en 2 meses. Nos dan la plaga. Por eso mismo- Llega la plaga y todavía estamos aquí desglosando tradiciones de hombres. Por eso mismo es que mayormente, por eso mismo que el mundo está como está, porque hay muchísimas personas que tú le dices, ¿por qué tú eres católico? Bueno, mi mamá era católica, mi papá era católico, entonces yo soy católica también. Y, ¿por qué tú haces esto? No, tú sabes tradición, porque tú celebras la Navidad. No, tú sabes que eso es tradición. ¿Y por qué tú celebras el día de San Valentín? Por tradición, todo es por tradición prácticamente. Nada por convicción, ni por Exactamente. ni por un está escrito así, sino por tradición. Terrible. Así mismo es. Gracias, cuñada, gracias. Hermano Israel, con usted cerramos. Cuando usted termine de dar el punto, por favor, diríjanos en oración para concluir este maravilloso estudio que hemos tenido. Es un honor orar. Quería brevemente comentar un versículo que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Isaías 55, Muy duro. que dice, hace una apelación, Dios hablándole al ser humano, a cada uno de nosotros. Y él dice en el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y luego sigue diciendo en los demás versículos, deje limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, que es la idea del arrepentimiento. O sea, el Señor siempre nos llama, siempre busca todos los medios habidos y por haber para llamar nuestra atención y decirnos, mira, tú tienes que venir a mí porque yo soy la solución a tu vida, a todo lo que tú necesitas se encuentra en mí únicamente. Amén. Entonces eso es lo que debemos de hacer. No asustarnos por las situaciones de lo que pasa en el mundo, sino confiar únicamente en el Señor y en lo que su palabra dice y dejarnos guiar por la palabra de Dios, no por los conceptos humanos, porque si nos ponemos a ver que las noticias, que Facebook, que Instagram, que las redes sociales, uno se va a volver loco. Miremos lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia ya establece, para que de esa forma nos dejemos regir por lo que Dios le dice a los hombres y no por los conceptos que los hombres le dicen a los seres humanos. Amén. Vamos entonces a orar, ministro. Ok, oremos, hermano. Para pedir la dirección de Dios. Inclinemos el rostro y cerremos los ojos y oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque tú nos permites, oh Señor, estudiar tu palabra y porque nos has tenido acá un grupo
de tus hijos, oh Señor, que venimos a conocer más tu palabra, Dios mío. Padre, perdónanos porque muchas veces no le prestamos la atención debida. Perdónanos porque muchas veces, oh Señor, nos distraemos con las tantas cosas del mundo. Y por amor a Cristo, ayúdanos a cada día más buscar tu rostro. Amén. Buscar el conocimiento santo que únicamente se encuentra en tu santa palabra. Y ayúdanos cada día a buscar tu presencia, Señor eterno, para estar llenos de tu poder y estar cada vez más confiados en ti, porque tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, oh Señor, porque en ti ha confiado. Amén. Bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor, suple sus necesidades y que ellos puedan encontrar en ti la esperanza que solamente en ti se encuentra, Señor, porque no hay nada más, Señor, fuera de ti. Tú eres fuente de vida y tú eres todo lo que cada ser humano necesita. Amén. Bendícenos en esta noche y permítanos descansar y gracias por todo. Bendiga también al ministro Yewell que prepara estos programas para honra y gloria de su nombre. Y sígalo utilizando, oh Señor eterno, para que siga trayendo temas interesantes, según lo que dice tu palabra y el espíritu de profecía, oh Señor. Gracias, mi Dios del cielo, por todo. Es en el nombre de Cristo Jesús que nos colocamos en tus manos y te agradecemos y pedimos estas cosas. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano mío. Gracias, Israel, por esa tremenda oración. Mis queridos hermanos, gracias también por acompañarnos. Bendiciones. Gracias por participar. Gracias por abrirse a opinar también en este tema. Los esperamos el martes, si Dios lo permite, a la misma hora, 7:30. Estaremos desglosando la tercera parte de este maravilloso capítulo, Mateo 24 y el tiempo del fin. Así que conéctense, manden el link, compártanlo para que más personas puedan también nutrirse y puedan prepararse de las respuestas que le está dando Jesús a nosotros, del fin del mundo y de lo que se avecina, mis queridos hermanos. Así que ya ustedes saben, pasen buenas noches, que el Señor los bendiga y hablamos para la próxima. Amén. Dios bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Bye bye. Bye. Bye.